ellos mismos destruidos. Y te fijas cuántos reyes había, hermanos, allá en Israel. Unos se mataban unos a otros y unos duraban 6 meses, uno un mes, otro 2 años, y así sucesivamente. En el capítulo 10 de Oseas, en el versículo 7, hay otra referencia muy buena, dice: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y el versículo 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. No estaban buscando a Jehová. Oseas, hermanos, ahora, Oseas no el profeta, pero el rey, levantó una conspiración contra Peca y los asesina y reina en su lugar. Y vamos a ver la historia, hermanos, de este rey que se llama Oseas en Segundo de Reyes, el libro de Segundo de Reyes, pero el versículo, capítulo 17, dice la palabra de Dios así, fíjense bien. En el año, versículo 1, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso Alá en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Ahora, qué interesante, hermanos, esto, aquí vemos la profecía cumplida. Reinó 9 años, aparentemente no fue tan malo, porque dice aquí, hermanos, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Pero, hermanos, esto no quiere decir que no fue una persona mala. Sí fue malo, pero no como los otros. Y esto nos dice, hermano, fíjate que aunque el daño ya estaba hecho, pero el juicio de Dios puede llegar en el momento que no esté tan mal en un sentido relativo. Él hace resistencia contra el rey de Asiria, Salmanasar. Tiglat-Pileser ya había muerto, pensó quizás que con el cambio de rey podía liberarse del dominio asirio, y pide ayuda a Egipto haciendo una alianza. Y otra vez ahí Oseas estaba prediciendo que esto iba a suceder, que iban a pedir ayuda a Siria pagando tributo, y queriendo deshacerse de los asirios buscaban ayuda en Egipto, ¿ves? Sin tener en cuenta a Dios. Ahora, es interesante porque en una historia que es paralela a esto, que también Tiglat-Pileser quiso venir, hermanos míos, a tomar el reino del sur, pero ellos sí lo resistieron y lo hicieron, hermanos, a través de oración, a través de ayuno, y Dios los ayudó. Un ángel vino y mató a miles y miles de estas personas, hermanos, de los asirios. ¿Por qué el reino del norte no hizo lo mismo que el reino del sur? Porque ellos no buscaron ayuda en el Señor, pero sí confiaron, hermanos, en Egipto. Y eso fue lo que sucedió con Oseas. Él vino y confió en Egipto. Y el reino de Israel, hermanos, es finalmente conquistado por los asirios. Samaria es sitiado por 3 años, dice aquí. 3 años que se sitió Samaria. Probablemente Samaria estaba bien protegida y ellos estaban confiando en esa fortaleza, pero al final del cuento, hermanos, ellos son tomados. Los muros de Samaria la protegieron por esos 3 años, pero Israel fue llevado cautivo, hermanos, a pesar de que ellos sentían una protección ficticia. Y Israel es llevada cautivo. 200 años habían pasado, 19 reyes después de que el reino se había dividido, hermanos, después del reinado de Salomón. Dios quiso ayudarles en muchas ocasiones. Dios les mandó repetidamente a los profetas para avisarles del juicio. Dios no fue incapaz de ayudar, pero ellos habían abandonado a Dios, ignorando su guía y su corrección. Dios no tuvo más remedio, hermanos, que dejarlos pagar las consecuencias de sus desvaríos. Y eso es lo que sucede. Muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué me está pasando esto?
Bueno, pero es que no nos damos cuenta que muchas veces, hermanos, Dios nos está llamando la atención de una forma u otra y nosotros, hermanos, con oídos sordos, no hacemos caso a esa voz de Dios. Y no nos queda otra más que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Los asirios llevaban cautivo a Israel. Y mira, hermanos, lo triste de todo esto es esto. Era costumbre de los asirios llevar a los rehenes caminando, desnudos y atados junto con un sistema de cuerdas y con anzuelos perforando su labio inferior y atándolos con ese anzuelo a través de una cuerda. Y esto era una forma muy humillante, muy humillante. Y esto fue lo que sucedió. Pero ¿qué crees? Hermanos, Dios les había advertido que eso venía. Dice la palabra de Dios en Amós. Amós les había predicho esto. Dice así: oíd esta palabra, vacas de Basán. Estoy en Amós 4:1. Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decid a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Hermanos, las consecuencias del pecado son devastadoras. Las consecuencias del pecado son humillantes. Las consecuencias del pecado son muy dolorosas. Hay un escrito que se encontró, hermanos, de tiempos antiguos, que data de ese tiempo, y lo escribió un hombre que se llama Sargón II de Nimrod. Y fíjense lo que dice: los hombres de Samaria con su rey fueron hostiles hacia mí. Estoy hablando, esto lo escribió un asirio, ¿okay? Se llama Sargón II de Nimrod. Dice así: los hombres de Samaria con su rey fueron hostiles hacia mí, y se juntaron para no continuar con sus obligaciones de vasallos y traerme tributo, porque pelearon contra mí. Tuve un enfrentamiento con ellos y tomé como despojo 27,280 personas con sus carros y a sus dioses en quienes confiaban. Incorporé 200 carros a mi ejército. Al resto del pueblo los hice morar en Asiria. Yo restauré la ciudad de Samaria y la hice más grande que antes. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. Pero fíjate lo que sucede, que esto, hermanos, da constancia también de que la palabra de Dios se cumplió tal y como los profetas lo habían predicho. ¿Qué es lo que tiene que pasar, hermanos, en nuestra vida para que nosotros hagamos caso a la palabra de Dios? Y fíjense que Segundo de Reyes nos da, hermanos, las razones de la caída. Y aquí se enumeran, hermanos, fíjense bien. Ahora, voy a leerlo y voy a dejar que el Espíritu Santo, hermanos, aplique esto a nuestras vidas y que hagamos conciencia de nuestro problema, si es que hay un pecado, para que nosotros hagamos, hermanos, conciencia y corrijamos lo que tengamos que corregir. Pero esta es la razón por la cual Israel cayó. Dice así, versículo 7: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y no anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios.
y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y sirvieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron al rey Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. ¿Saben qué, hermanos? Este Israel del norte desapareció, nunca más regresaron. Curioso el asunto, hermanos. Después que ellos salen, Asiria, hermanos, restauró la ciudad con gente de otras naciones. Dice así el versículo 24. Y trajo Israel de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado los leones en medio de ellos, y aquí que los leones y los matan porque no conocen la ley de su tierra, la ley del Dios de su tierra. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habita y les enseñe la ley del país, del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos a Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de sus lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Sima, los Abeos hicieron a Nibás y a Tarfac, y los de Serfabaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramalec y a Namelec, dioses de Serfabaín. Temían a Jehová e hicieron debajo del pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Qué curioso, hermano, dice aquí: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Quiero terminar, hermanos, con un comentario que yo encontré de Spurgeon, que dice así. Fíjense, bueno, para aclarar esto, los asirios se habían llevado a los israelitas, habían dejado unos muy pocos ahí, muy pocos, pero la ciudad había quedado devastada. Así que lo que ellos hacen es que traen gente de todas estas partes, de Cuta, de Babilonia, de Amad, todas estas ciudades vienen para repoblar Samaria e Israel. Pero Dios, hermanos míos, estaba mandando unos leones. Qué curioso, la tierra era santa y había un Dios ahí que tenía que ser respetado. Y fíjate, mandan traer de allá de Asiria, de los que se habían llevado, uno de los sacerdotes para que les enseñara la ley de Dios. Pero ellos no confiaban en Dios, en Jehová Dios al 100%. Ellos tenían todavía sus dioses por aquí y por allá. Y aquí es donde quiero traer, hermanos, el comentario de Spurgeon, que dice así: ¿acaso no es la piedad mundana o la mundanería piadosa la religión actual de Inglaterra? Él está escribiendo en su tiempo y
Tú sabes, Spurgeon era inglés. Pero dice la pregunta, ¿acaso